Ajá, Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre las distintas maneras que tenemos para medir los tamaños de los átomos. Nótese que típicamente los radios atómicos se expresan en angstroms, ¿ok? Y un angstrom no es otra cosa más que 10 a la menos 10 metros. Típicamente los tamaños de los átomos varían entre 0.3 y 3 angstroms, ¿ok? Parecerá muy pequeño, pero de hecho el radio de un núcleo se mide en femtómetros, es decir, 10.000 veces más pequeño que un radio atómico. ¿Ok? Y típicamente van entre 1 y 10 femtómetros los radios de los núcleos. Solo para que se den una idea de las proporciones, es como si yo metiera un chícharo al interior del Estadio Azteca, donde el chícharo representa el núcleo de un átomo. ¿Ok? En fin, sin más preámbulos, el radio atómico representa el tamaño, es decir, desde el centro del núcleo hasta el electrón de valencia más externo, ¿ok?, de un átomo en su estado fundamental, libre de cualquier otra perturbación. Eso es el radio atómico. Pero es muy difícil encontrar a un átomo libre de perturbaciones y que no esté formando un enlace químico. Por eso tenemos distintos tipos de radios en función de dónde encontremos a este átomo. Por ejemplo, formando interacciones intermoleculares, en un enlace iónico, en un enlace covalente, en un enlace metálico. ¿Ok? Comenzando con las interacciones intermoleculares, nosotros tenemos al radio de Van der Waals, nombrado así en honor al físico que ganó el premio Nobel en 1910, bueno, físico y químico, porque en aquellas épocas hacían de todo, ¿ok? Johannes Dieterich van der Waals, ¿ok? Este radio de Van der Waals no es otra cosa más que la distancia, se interpreta como la distancia a la cual ocurren las interacciones intermoleculares cuando este átomo se encuentra involucrado en alguna molécula o en alguna interacción, ¿ok? Y se podría decir que y se mide más bien midiendo la distancia que hay entre el átomo A y el átomo B que no se encuentren en la misma molécula. Es decir, yo tengo a la molécula 1, tengo a la molécula 2, tengo al átomo A que pertenece a la molécula 1, tengo al átomo B que pertenece a la molécula 2 y estoy midiendo la distancia entre ellos. Es decir, la distancia a la cual están interactuando, pese a que pertenecen a dos moléculas distintas, ¿ok? Si suponemos nosotros que son esferas perfectas, ¿ok? Nosotros podemos calcular lo que se le conoce como el volumen de Van der Waals, ¿ok? Multiplicando 4/3 de pi por el radio de Van der Waals al cubo. Nótese que esta distancia entre el átomo A y el átomo B no es otra cosa más que la suma de los radios de Van der Waals de los átomos individuales, el átomo A y el átomo B. Ahora, existe otra manera de calcular el volumen de Van der Waals y es utilizando el volumen molar, que es una propiedad de las cosas macroscópicas, ¿ok? Este volumen molar lo multiplico por pi, lo divido entre el número de Avogadro y multiplicado por la raíz de 18. Nótese que este factor pi entre 18 no es otra cosa más que un número atribuido al factor de empaquetamiento. Si yo supongo las cosas como esferas perfectas, me daré cuenta que cuando las intento apilar siempre va a haber espacios vacíos, dada la naturaleza incompresible de estas esferas que no voy a poder llenar, como por ejemplo en este pequeño diagrama que tengo aquí, ¿ok? Y pi sobre raíz de 18 es una buena aproximación, ¿ok?, para prácticamente todos los átomos, aunque este factor de empaquetamiento dependerá del tamaño del átomo y de la fase cristalina que estén formando. Otra manera de poder calcular el volumen de Van der Waals, a partir del cual podremos despejar entonces el radio de Van der Waals, pues es utilizando la polarizabilidad de un gas. ¿Ok? Esta polarizabilidad de un gas no es otra cosa más que epsilon, la constante de Boltzmann, la temperatura absoluta, dividido entre la presión, multiplicando la susceptibilidad de este gas. ¿Ok? El volumen de Van der Waals será entonces 1 sobre 4 pi por epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío, multiplicando a esta polarizabilidad. ¿Ok? De manera experimental, el radio de Van der Waals se determina mediante difracción de rayos X y difracción de neutrones, ¿ok? Son las mejores técnicas analíticas para determinar, ¿ok?, pues para determinar de manera analítica, ¿ok?, la distancia entre los planos, o la distancia, en este caso, entre el átomo A y el átomo B que no pertenecen a la misma molécula, ¿ok? Después también tenemos al radio iónico. Así como este radio de Van der Waals es para interacciones intermoleculares, pues es muy común encontrar los átomos en forma de iones cuando forman un compuesto iónico, ¿ok? Y este
este radio iónico, se determina midiendo la distancia que hay entre dos núcleos que están formando un enlace iónico, ¿ok? Esta distancia será entonces la suma de los radios iónicos individuales del anión y del catión, ¿ok? Naturalmente dependerá también de la fase cristalina. Yo aquí estoy suponiendo al cloruro de sodio, que es un cubo simple, pero tenemos cubos centrados en las caras, en el cuerpo y muchas otras fases cristalinas de acuerdo a las redes de Bravais, ¿ok? Entonces, este es el radio iónico, es decir, para los átomos que no son eléctricamente neutros y que están formando un cristal iónico, una red iónica, ¿ok? Ahora, es posible también calcularlos, poder hacer una determinación no necesariamente experimental, ¿ok? La determinación experimental se hace prácticamente igual al radio de Van der Waals, es decir, con difracción de rayos X y difracción de neutrones, ¿ok? Yo puedo calcular la distancia entre estos átomos, el átomo M y el átomo K, como la suma del radio iónico del átomo M, la suma del radio iónico del átomo K, elevados a una cierta potencia, donde esta potencia típicamente va entre 1 y 2, ¿ok? ¿Por qué va entre 1 y 2? Porque pues mucho depende de las diferencias entre estos tamaños, lo cual modifica el factor de empaquetamiento y también pues de la fase cristalina en la que se encuentren o de la estructura cristalina que tengan. No es lo mismo un hexagonal compacto a un cúbico centrado en las caras, ¿ok? Para el cloruro de sodio, si sustituimos X igual a 1.666 periódico, obtendremos un valor bastante similar a lo que se reporta en la literatura para las mediciones experimentales. Nótese que hay un error bien interesante en esta ecuación, y eso es que no todos los átomos son tan esféricos como creemos, como solemos creer. Como les decía, mucho depende de los vecinos que tengan alrededor, ¿ok? Entonces, algunos calcógenos son un poquito más elípticos, ¿ok? Dependiendo de la naturaleza electrónica, ¿ok? De los otros átomos que los rodeen, ¿ok? También tenemos al radio covalente. El radio covalente no es otra cosa más que el tamaño de los átomos, ¿ok? Cuando están formando un enlace covalente, ¿ok? Y pues se puede calcular de la siguiente manera, es decir, la distancia entre el átomo, más bien la distancia entre el átomo A y el átomo B que están formando un enlace covalente no es otra cosa más que la suma del radio covalente del átomo A más el radio covalente del átomo B. Es decir, se utiliza para medir el tamaño de los átomos cuando forman un enlace covalente. Nótese que tanto covalente como iónico siempre están un poco mezclados. Y eso es con base en lo que mencionaba en el video anterior, donde les hablaba muy brevemente del carácter iónico y el carácter covalente. Para hablar de un radio puramente iónico o un radio puramente covalente, yo tendría que encontrar un compuesto que sea 100% iónico o 100% covalente, lo cual es extraordinariamente complicado, ¿ok? Entonces, ok, estamos suponiendo que aquí es 100% iónico y aquí es 100% covalente, lo cual es falaz. ¿Ok? Y también tenemos otro radio, el radio metálico, justamente para los metales, que no es otra cosa más que la distancia entre los núcleos de dos metales que forman una red metálica, ¿ok? O que forman un agregado de metales, porque podemos tener, por ejemplo, un metal líquido como el mercurio, ¿ok? Que no, en fase líquida no es un cristal, ¿ok? Entonces, pues, la distancia entre estos dos átomos será la suma de los radios metálicos individuales, ¿ok? Si son el mismo elemento, pues entonces será 2 veces el radio metálico de ese elemento. Y también quiero hacer una mención especial muy importante al radio de Bohr. El radio de Bohr, que se calcula como 0.529 angstroms, pues no es otra cosa más que el radio atómico de la órbita de menor energía que existe para un átomo, que si bien utilizando el modelo de Bohr, que si bien al día de hoy el modelo atómico de Bohr está total y absolutamente obsoleto, el radio de Bohr pues sigue siendo una constante fundamental que se utiliza para una gran cantidad de cálculos. Sean felices. Algunas de las cosas que suelen afectar el tamaño de los átomos naturalmente será la naturaleza de los orbitales involucrados, es decir, si nosotros modificamos principalmente el número cuántico principal, valga la redundancia, es decir, n, pues estaríamos aumentando el nivel energético y por ende el tamaño de los orbitales que contienen a los electrones que forman parte de este átomo. Eso quiere decir que conforme nosotros nos movemos hacia abajo sobre una misma familia o sobre un mismo grupo,
pues estaríamos aumentando el tamaño de los átomos. Por ejemplo, el cloro va a ser más grande que el flúor, el bromo va a ser más grande que el cloro y así sucesivamente, ¿ok? Al menos de manera ideal, porque existen fenómenos como la contracción lantánida y la contracción actínida que hacen que se viole un poquito esta tendencia. ¿Ok? Entonces, esa es una, la naturaleza y el tamaño de los orbitales, también la cantidad de electrones y la cantidad de orbitales que tengan. Otro efecto muy importante será el estado de oxidación. Mientras más negativo sea un átomo, menor será la carga nuclear efectiva que experimenten los últimos electrones, es decir, sus electrones de valencia. Por ende, el átomo este ion comenzará a aumentar de tamaño. Si nosotros vamos en el proceso contrario y los comenzamos a ionizar, mientras más alta sea la carga, mientras más positiva sea la carga, más pequeño será el átomo porque la carga nuclear efectiva comenzará a aumentar, dado que el apantallamiento, el efecto de apantallamiento, ¿ok?, comenzará a disminuir, ¿ok? Dicho de otra manera, también entonces lo que importa muchísimo es la magnitud del efecto de apantallamiento que se esté llevando a cabo en ese átomo. Y este efecto de apantallamiento dependerá, una, de la cantidad de electrones y dos, de la naturaleza de los orbitales involucrados. Normalmente los orbitales D y los orbitales F son un poco más difusos, de ahí viene el nombre de D, diffuse, and F, fundamental, ¿ok? Es decir, los electrones no están tan compactos, son un poco más grandes y hay menor capacidad de apantallamiento que la que tendría un orbital S, por ejemplo. ¿Ok? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Ahora también, pues la naturaleza del enlace que estén formando. No es lo mismo un enlace covalente simple, un enlace covalente doble o un enlace covalente triple. Este tipo de fenómenos también afectarán de alguna u otra manera el radio, dependiendo también de la carga nuclear efectiva que tenga. Es decir, dado que estamos hablando de un enlace químico, de la electronegatividad de las especies involucradas. A mayor electronegatividad de la otra especie, menor será el radio o el tamaño de la especie menos electronegativa. Sean felices. Ajá. Antes de irme, me gustaría explicar un par de cositas relacionadas con el poder apantallante de los electrones que se encuentran en los orbitales D. Este poder apantallante de los electrones que se encuentran en orbitales D es demasiado poco, lo cual se traduce en que la carga nuclear efectiva que experimentan los electrones más lejanos es muy grande. Por ende, los núcleos son un poco más pequeños de lo que deberían de ser, y esto se le conoce como contracción del bloque P. ¿Ok? En el caso del germanio y hasta el bromo, estos átomos son un poco más pequeños de lo esperado debido al poco poder apantallante que tienen los electrones en orbitales D. ¿Ok? Ahora, retomando este mismo tema, nosotros, como les comentaba antes del corte, ¿ok?, al aumentar el tamaño de un átomo, pues se espera al aumentar el número atómico de un átomo, se espera que el tamaño aumente. Y esto se respeta principalmente cuando nos movemos de arriba a abajo en un mismo grupo o en una misma familia. Pero cuando nos movemos de izquierda a derecha en un mismo periodo, el efecto no es tan marcado. De hecho, ocurre lo contrario. Litio, pese a que solo tiene 3 electrones y es técnicamente más pequeño en términos de cantidad de partículas, es más grande en términos de radio que el flúor, que se encuentra en el mismo periodo. ¿Ok? Y esto es debido a que en efecto aumenta la cantidad de electrones, sí, pero también aumenta la cantidad de protones y eso se traduce en un aumento de la carga nuclear efectiva con una subsecuente contracción del radio. Sean felices.